Claro, cuando ustedes hagan esta semana o la otra, hagan el ensayo de esta máquina como generador en paralelo, la van a dejar funcionando como motor, a la misma máquina como motor. Eso lo van a poder ver porque los amperímetros empiezan a marcar en sentido contrario. Si hay un batímetro van a ver que empieza a marcar en sentido contrario. Ahí se van a dar cuenta que en lugar de entregar energía a la red, la está absorbiendo. Eso les va a decir que funciona como motor y que ahora lo que era el generador arrastra al motor de corriente continua. Lo va a arrastrar, al revés. Le van a desacoplar la carga y va a quedar entregando un par ese motor. Y lo que van a hacer es quitarle, después, por ejemplo acá, la FEM. ¿Cómo? Le van a quitar la excitación. Ustedes van a ver que ahí Barroso tiene parece una olla, que es el reóstato para controlar la corriente continua de excitación. Lo van a hacer ahora. Con eso regulan la excitación y aumenta la tensión. Si le ponen carga inductiva, la tensión se cae, entonces tienen que aumentar la excitación para recuperar los 380 voltios. Cuando le pongan carga capacitiva, de 380 se le va a ir a 480 voltios. Entonces él le va a quitar excitación para recuperar los 380, que es el efecto de la reacción del inducible. Bueno, cuando esté funcionando como motor, le van a quitar la excitación directamente, le van a sacar el cable y lo que equivale a sacarle es cero. Lo que equivale a hacer que este término se anule. Y entonces van a ver que el motor sigue entregando potencia. Eso les va a decir que el motor es de rotor de polos salientes. ¿Por qué? Porque lo que entrega es debido a este término. Al tener reactancias distintas, este término existe. Por eso la máquina continúa entregándole potencia aun cuando este término desapareció. El otro liso se para. Claro, Esa se para. es la única gran ventaja que hay entre el rotor liso Claro. y el polo saliente. Exacto. Y eso se llama par de reluctancia. ¿Por qué de reluctancia? Por esto que mostré acá. ¿Está? La diferencia de los caminos magnéticos. ¿Está entendido? Bueno, ahora quería revisar acá. Está bien. Ajá, está bien. Me quedó pensando. Está bien. Como este filma, hay que tener cuidado. Bien, vamos a ver los generadores autoexcitados. Nosotros habíamos visto que la excitación era provista por una corriente continua que producía el mismo generador de corriente continua en el mismo eje del alternador. ¿Sí? Bueno, ese sistema con dos excitatrices, la piloto y la principal, es un sistema un poco viejo. Hoy en día se usan los autoexcitados. ¿Qué se hace? Bueno, el generador produce su corriente alterna. En un primer momento, lo que tiene de campo magnético, el rotor, es el magnetismo remanente. Con ese pequeño magnetismo remanente genera. Cuando genera, tenemos un transformador de intensidad, que es este, que está en serie, que toma la corriente y la transforma. Pero a su vez tiene un transformador de tensión que toma la tensión. Esto es muy electrónico, digamos, un concepto muy electrónico. Lo que está tomando es potencia. Toma como referencia la potencia. A través del transformador de intensidad toma la corriente. Y a través del transformador de tensión toma la tensión como referencia. Pero en realidad no toma tensión, está tomando corriente. ¿Está bien? Nada más que la corriente de un paralelo. Acá toma la corriente de una serie. Pero en definitiva,
¿sí? Los parámetros que está tomando son tensión y corriente. Por eso es potencia. A través de una reactancia. Esta es una reactancia de choque. Entonces la transforma y de esa transformación surge la corriente de excitación, que todavía es alterna, no es continua. Para que se convierta continua, tiene que pasar por un circuito de diodos. En esos diodos se rectifica la corriente y alimenta los polos del rotor, del alternador. Eso hace que aumente el campo y entonces yo aumente la tensión que genero en la alterna. Como regula potencia, a medida que regulo potencia, voy regulando cada vez mayor excitación. Depende de la potencia que yo necesito entregar, va a ser la excitación que la máquina recibe. ¿Se entiende? Por eso toma los dos parámetros. ¿Se regula sola la máquina? Claro. ¿Necesita variar la excitación? Sí, igual se controla, pero porque esto es un esquema, porque acá hay otros parámetros. Digamos, vos controlás tensión y corriente, con eso regulás potencia. ¿A qué se refiere con que se controla? ¿Se van tomando las medidas o se puede variar de otra manera? No, se puede variar la estabilidad de la máquina, pero eso es otro tema, se llama estabilidad. O sea, no es que se regule sola, digamos, hay que hacer una intervención porque este esquema está incompleto. Eso forma parte de lo que se llama control y regulación. Pero sí, el concepto sería ese. En medida que yo le pido más potencia, acá tomaría ese parámetro de referencia, depende de la potencia que le pide la carga. ¿Sí? Ese sería el concepto, sería como una regulación cerrada. Entonces acá ustedes tienen la tensión, la corriente, 90 grados, tienen la reactancia sincrónica y la corriente, que es la caída de tensión por reactancia síncrona, y después tienen esa corriente, tienen una corriente desfasada a 180 grados, eso lo produce el TI. Y ustedes, ¿de dónde sale que es 180 grados? Ustedes lo han estudiado en el transformador. Nosotros en el transformador teníamos una corriente I0, que es la corriente de vacío, formada por una corriente magnetizante y una corriente de pérdida en el hierro, y después teníamos la corriente del secundario referida al primario, ¿se acuerdan? Y en fase de los 180 grados, ¿qué teníamos? La corriente I2. La suma de I0 más la I1 me da la I1. ¿Está bien? Entonces, ¿qué surge de acá? La corriente I1 es esta. ¿Lo ven? No es igual a la corriente del secundario. ¿Por qué? Y porque la corriente I2 es esta. Y la corriente I1 es esta. O sea que para que sean iguales y opuestas, no tendría que existir I0. ¿Ven? Eso se llama error de fase. Que lo produce el TI. Por eso acá la I y la I' no están dibujadas perfectamente a 180 grados. ¿Está? Pero sería la corriente del primario y la corriente del secundario. La del secundario estaría acá. ¿Está? Pero también estamos tomando como referencia tensión. ¿Sí? Porque la IU depende de la tensión. Por eso se llama IU. Esta tensión acá de referencia me hace circular la corriente IU. Pero esa corriente IU que está acá, debido a esta reactancia muy inductiva, hace que se atrase casi 90 grados con respecto a la tensión. ¿Lo ven? Para eso está puesta esa reactancia, para que la corriente se adelante 90 grados. Entonces, esta es la corriente del primario, la corriente del secundario es esta, la I'(U). ¿Está bien? Por eso que expliqué allá. Entonces, si yo ahora sumo las dos referencias, la de tensión y la de corriente,
obtengo la corriente de excitación, que va a estar en fase con el flujo, que es la que me va a generar la FNC. ¿Me entienden? ¿Eh? Esto lo voy a empezar a tomar en el final. Y sí, porque claro, estoy gastando neuronas para esto y mirá cuánto hay. El resto no vas a ver. ¿Está? ¿Para qué está puesta esa reactancia? Para trazarla. Claro, para trazarla y que entonces la suma de estas dos me dé la corriente de excitación en fase con el flujo, para obtener la FEM-E. Si no estuviera... Y mirá, fíjate, si no estuviera, ¿dónde la dibujás vos? Y ahí en fase con U. En fase con U. Sí, si fuera resistivo inductivo, resistivo puro. No, a lo mejor vas a dar por acá. Y la IU te va a dar por acá, la corriente de acá, la FEM se te va a trasladar la FEM. Y entonces el valor de tensión ya no va a ser el mismo. ¿Y qué va a tender a desmagnetizarlo? No, vos lo que tenés que mantener es la tensión. Esta tensión. ¿Está? Entonces, para mantener este diagrama así como ¿está bien? Vos tenés que pensar así. Este es el diagrama con el que hemos trabajado hasta ahora. Lo que pasa es que vos no has venido hace bastante. Pero este es el diagrama que hemos trabajado de la máquina sincrónica como generador. ¿Sí o no? El simplificado. Entonces, para que este diagrama se verifique, yo no lo tengo que alterar. Para no alterarlo, esta corriente necesariamente tiene que estar acá para que sumado a esta me dé la corriente de excitación ahí. ¿Entienden? Estamos pensando al revés. No por lo... El diagrama es este. ¿Sí? Ese es el diagrama. Entonces, para mantener esas condiciones, la corriente a través del transformador de intensidad, que lo necesito, tenemos esta componente, que es la del secundario. La otra referencia es la de tensión, porque yo necesito tener como referencia potencia. Potencia es tensión por corriente. Para que este vector me dé el otro tiene que estar acá. Pensémoslo al revés. Yo tengo este dato y tengo este. Para que sumado a otro vector me dé este otro, tengo que trazar esta. Esa paralela corresponde a la I'U. Si esta es la I'U, que es la referida, de este lado estará la del primario. Para que la del primario esté acá, veo que tiene que estar a 90 grados respecto a la tensión. Para que esté 90 grados respecto a la tensión, es que le agrego esa reactancia de choque. Es casi inductiva pura para que produzca 90. Y ahí está. Ah, porque siempre hay un delta en la... No, ahí está, pues te dije que era una reactancia inductiva. Ah, Bien, ¿está entendido? Esto es el principio de la autoexcitación. El principio. Lo que hay que ver después es ver cómo se materializa en la máquina. Para eso necesitamos controles. ¿Está bien? Por eso te digo, este es el principio, es el concepto de lo que sería la autoexcitación. Proveerse la máquina de su propia corriente de excitación. Y ahora tú puedes pensar, ¿por qué? Y yo te pregunto para que pienses, ¿por qué tomo tensión y corriente? ¿Por qué no tomo corriente sola o tensión sola? ¿Por qué tomo como parámetro tensión y corriente? Y vos también, para vos también va la pregunta, para vos también. Ustedes han estado presentes, vos también, vos que filmás todas las clases. ¿Para qué toman tensión y corriente? ¿Por qué no toman uno solo? ¿Para qué complicarse la vida? ¿Qué? Para no quemar todo el circuito. No. ¿A quién tiene la respuesta? Dale, decí. Porque las cargas consumen potencia. Porque las cargas consumen potencia. Tiene que ser. Más o menos. Pueden tener distintos valores de corriente. Más o menos. uno no sabe qué va a alimentar. Uno sabe que va a alimentar una carga de 20 kVA, de 30 kVA, pero no sabe... Más o menos. Es corriente alterna esto. ¿Qué pasa? Además del módulo, ¿qué interviene? ¿Qué cosa? El desfasaje de potencia. ¿Y qué es eso? ¿Qué producen las distintas cargas acá? Distintos efectos magnetizantes o desmagnetizantes.
la reacción del inducido. La reacción del inducido. Entonces fíjense, si yo tengo acá una carga que me produce una reacción del inducido magnetizante, ¿qué carga es? Capacitiva. Entonces, ¿qué tengo que hacer para mantener la tensión constante? Bajar la excitación. ¿Se dan cuenta? Entonces, teniendo estos parámetros, yo puedo bajar la excitación. O sea, idear el sistema que automáticamente me baje la excitación. ¿Se dan cuenta? Para eso Esta necesito... positiva aumenta la corriente en la línea. ¿Viste? La excitación. No, la reacción del inducido... No, entiendo lo que dijo, pero al ser capacitiva... No. La reacción del inducido produce un campo que se suma al campo principal. Sí. Y eso hace que la máquina se magnetice. Al magnetizarse, aumenta la tensión. Como vos querés mantener la tensión constante, le tenés que quitar excitación para que la tensión baje. O sea que el transformador está dispuesto de forma que a medida que aumenta la tensión, se opone, digamos, a la... Tome los dos parámetros como control, porque ahí lo que te está pasando es que subió la tensión. Para mantener la tensión constante, entonces este parámetro, ¿sí?, disminuye para que esa corriente se venga para acá. ¿Está? Por eso les digo que esto es el principio. Faltarán otros elementos que hagan ese control. Pero eso es electrónica. Bueno, vamos a ver ahora la puesta en paralelo, que es lo más apasionante que van a ver la semana que viene. Sí, ya están probando, esta mañana estaban todos probando. La puesta en paralelo es el ingreso de mi generador a la red. ¿Está bien? En la red no hay un solo generador, hay muchos que forman el sistema interconectado nacional. Entonces, esos generadores que están incorporados ingresan en paralelo, ¿sí? Se ponen en paralelo. Para que puedan entrar en el paralelo, deben cumplir ciertas condiciones. Una de esas condiciones es la igualdad de secuencia. O sea, mi generador tiene que tener la misma secuencia de la red. RST, RST. Esa comprobación se tiene que hacer con un instrumento que se llama secuencímetro. O bien, si no tenemos el secuencímetro, se puede hacer con un motor asincrónico trifásico. Visto de frente, veo conectado a las tres fases, veo para dónde gira. ¿Se puede hacer con el método de las lámparas también? No, eso es otra cosa. Primero veo la secuencia. La secuencia es que en la red yo tenga RST. Ustedes no fueron a YPF, ¿no? No, claro, fueron los de petróleo. Bueno, en YPF tienen una, no sé si ya se debe haber inaugurado, una terna que viene de la central térmica. Y de lejos nomás se ve las tres letras, R, S y T. Y yo les digo tanto a los muchachos. Entonces, cuando se va a poner en paralelo, tenemos que tener la misma secuencia, que es decir, que giren en el mismo, la aparición de las fases coincida en las dos. Profe, me quedó una duda, recién dijo que viendo cómo girar al motor. Claro. Pero ¿cómo reconozco qué fase es qué fase? Y las tenés que denominar. Necesito una... Claro, vos tenés que denominarlas. Entonces, en el motor asincrónico trifásico, que todavía no lo hemos visto, el rotor sigue al campo. Sigue al campo. Entonces yo, si permuto dos fases, el campo cambia de sentido de giro, eso lo hemos visto. Y el rotor se invierte en su sentido de marcha. Entonces, si yo pongo el motor y coincide con el mismo sentido de giro que el generador, significa que las dos tienen la misma secuencia. Esa es la prueba que nosotros hacemos acá, porque no tenemos secuencímetro. Existe otro aparatito que es un secuencímetro estático que tiene tres luces. Entonces, si las luces están encendidas, está marcado ahí con las tres letras RST. Si están apagadas, es RTS. ¿Está bien? Entonces, ¿Cairo esos aparatos? no hará. Pero a nosotros no nos hace falta si tenemos motores a roleta. Echamos un motor y luz. Ya no. Así lo hemos hecho nosotros.
esa condición debe cumplirse. Miren, imagínense ustedes están en una fábrica, ¿sí? Están en la fábrica, están dando la cinta transportadora, están dando la zaranda, están dando el torno, están dando una moladora, y viene alguien en el tablero de la entrada de la fábrica y accidentalmente estaba trabajando y me cambió las fases. De RST me puso RTS. Automáticamente la cinta transportadora va a andar al revés, el motor va a andar al revés, todos los que son motores asincrónicos van a girar en sentido contrario. Es un grave problema. ¿Entienden? No es una cosa sencilla. Acá creo que una vez nos hicieron eso. No sé si habrá sido, pero Barroso dijo que sí. Es muy difícil, tienen que ir al tablero, con tensión, sacar, es maldad, porque aparte ustedes van a ver que los cables salen derechitos, no salen torcidos. Bueno, pero puede pasar. En la central eso no puede pasar. Primera condición. Ustedes no la van a ver acá cuando hagamos el ensayo, no la van a ver porque ya está hecho por nosotros. Nosotros ya determinamos quién es R, S y T. ¿Está bien? Para que coincida con el mismo de la red. ¿Está? La segunda condición es que exista igualdad de frecuencia. Es decir, la frecuencia de las corrientes o las tensiones que yo genero tiene que ser la misma frecuencia que la de la red. Nosotros tenemos que llegar a los 50 ciclos por segundo. ¿Está bien? Significa que la velocidad con la que giran las ternas es la misma. ¿Está bien? Tercero, tengo que tener igualdad de tensiones. Lógico. Si yo quiero ingresar a una red de 380, mi generador tiene que, para poder entrar en paralelo, tiene que generar la misma tensión, 380 voltios. ¿Eso con qué se genera? ¿Con qué se regula? Con la excitación. La velocidad la controlamos con el motor primario. En el caso nuestro, el motor primario no es una turbina, es un motor de corriente continua. Entonces, al motor de corriente continua, ustedes van a ver que le regulamos la tensión. Entonces, regulándole la tensión, el motor aumenta de velocidad. Ustedes lo han visto en el ensayo del motor de corriente continua. Entonces, le regulamos la velocidad y vamos viendo en un frecuencímetro la frecuencia. Cuando llegamos a los 50 ciclos, listo, es porque hemos llegado a la velocidad nominal del generador, que dependerá de los pares de polos que tenga, que va a ser de 1500 RPM. Nosotros tenemos que llegar a las 1500. La podemos controlar con un tacómetro también. Cuando apuntemos y medimos 1500, en el frecuencímetro deben estar los 50 Hz. ¿Está bien? Eso van a ver que se ríe porque no sabe. Nosotros lo hacemos con el efecto estroboscópico. ¿Por qué? Porque en la máquina le hemos puesto una cinta reflectante que es para donde apuntamos el láser del cuentavueltas, de las RPM. Entonces, cuando eso está girando, con esta luz, como esta luz también tiene 50 ciclos de encendidos y apagados, son 100 en realidad, entonces cuando la frecuencia de encendidos y apagados de la luz coincide con la frecuencia de giro de la máquina, se ve como si estuviera quieta. ¿Está bien? Es el efecto estroboscópico. Entonces, Barroso les va a hacer el chiste, va a decir, a ver, para, te faltan 2, 3 vueltas, 10, ya está. Y porque él está viendo en el rotor, está viendo esa cinta que se ve quieta. Cuando él se ve quieta, mira y la frecuencia es de 50 ciclos. ¿Está? Claro, Esa, como la luz. Por el efecto estroboscópico. ¿Está? Lo que nosotros tendríamos que usar es un cuentavueltas, ¿cierto? Pero úsenlo hoy, van a ver que justo en 1500, allá está en 50 Hz. Bien, una vez que tenemos todas esas condiciones, ahora tenemos que ingresar a la red. Ingresar a la red. Pero ¿qué puede pasar? Puede pasar que las dos ternas giran a la misma velocidad, están las dos en el mismo sentido, tenemos la amplitud de las ternas son iguales,
pero una esté más adelantada que la otra. ¿Sí? Porque puede ser, o esté atrasada. Entonces, cuando eso pasa, entre las dos fases homólogas, RR, R'R, S', T', aparece un delta U. Un delta U. Ese delta U es el que nosotros vamos a detectar con 3 lámparas. Si las conectamos, por ejemplo acá, UU', BB' y WW', son esas tensiones, ¿ven? Que ustedes ven allí. Entonces, ese delta U va a hacer que las lámparas brillen, porque se van a prender. ¿Está bien? ¿Y cómo se van a prender? Y se van a encender en forma secuencial. ¿Está bien? A medida que vaya girando la terna, se va a ir encendiendo en forma secuencial. Eso hace que digamos que las lámparas estén encendidas. Pero cuando las dos ternas estén en coincidencia de fases, es decir, en sincronismo, este delta U, ¿cuánto va a valer? 0. ¿Y las lámparas cómo van a quedar? Apagadas. En ese momento es el momento en que nosotros cerramos el interruptor y ingresamos a la red en paralelo. Ese es el momento que nos sirve para determinar. Pero yo ya ingresé a la red. No, todavía no. Yo fui cumpliendo las condiciones hasta que llegamos a esta. Esta es la última. ¿Cómo hace para acercar Regular la velocidad. Variar un poquito la velocidad, porque los 50 ciclos vas a ver vos que oscilan entre 49, 49 y medio. Si tuviéramos un frecuencímetro digital que está, díganle a Barroso que lo ponga, el digital, van a ver que 49, 51, cuando queda justo en sincronismo, ahí es cuando le ponemos le damos la... Lo dejan en 50 y lo dejan. Sí. El otro método consiste, se llama el de las luces rotantes. Fíjense que hay uno, el UU', el BW' y el WB'. Se permutaron, o sea, hay dos lámparas que no están conectadas a las fases homólogas. Entonces, cuando estén en sincronismo, va a haber dos lámparas que no van a estar en 0 volt, van a estar en su máximo brillo. ¿Está bien? Este es otro método. Nosotros usamos este. Así las hemos conectado en nuestro tablero, en nuestra planta. Este método de las lámparas es un método viejo, pero es bastante lindo, muy útil. ¿Sí? ¿No se podría hacer con una sola lámpara? No conviene. No conviene porque si esa lámpara se quema, no tenés, te equivocaste. Y es grave. La cosa es grave. Les voy a demostrar por qué es grave. Es grave porque fíjense, supónganse que las ternas venían bien cerca. Yo las puse bien cerca, pero ahora viene bien lejos. ¿Qué pasa entre las fases homólogas? ¿Qué tensión hay? Y hay una amplitud de 800 voltios. Más 380 menos 380, o sea 760 de amplitud. Bueno, quiere decir que la lamparita quedaría expuesta a 760 voltios. Por eso nosotros cuando fabricamos esto le pusimos resistencias. Las calculamos y tienen unas resistencias en serie, para que cuando pase por esa tensión, caiga la tensión y no queme la lámpara. ¿Está? Entonces, pero este método, yo les decía, hay otro, y ustedes lo van a ver en el brazo de sincronismo gris que tenemos colgado. En ese brazo de sincronismo hay un voltímetro que se llama voltímetro diferencial. ¿Por qué? Porque en lugar de poner estas lámparas, hemos puesto un voltímetro que se llama voltímetro diferencial. Ese voltímetro diferencial lo que hace es registrar la tensión entre 0 y 760 voltios. Van a ver que la escala está entre 0 y 760. Cuando quede la aguja en 0, significa que las lámparas están apagadas. Se pone ahí en paralelo. Ese es el segundo. Existe un tercer método que es usar un sincronoscopio. Un sincronoscopio tiene un motorcito adentro y una aguja que se mueve, que el operador ve más o menos, más o menos. ¿Qué pasa? La sala de operaciones normalmente está lejos de donde está el cuarto de máquinas. Entonces ustedes acá en el laboratorio tienen la máquina al lado.
todo controlado. Pero en el centro de operaciones está lejos de la máquina, yo no la escucho, no la veo, nada. Entonces el operador, ¿qué hace? Mira el sincronoscopio. Si ve que la aguja se va en más, significa que se le aceleró. Entonces le quita revoluciones. Si la máquina va en menos, significa que la máquina va atrasada, le aumenta revoluciones. Cuando la aguja queda justo en el cero, es la condición de puesta en paralelo. ¿Ah? Una vez puesto en paralelo también se podría modificar eso. Claro, una vez que la máquina ingresa, queda arrastrada por la red, por el sistema. Es como cuando ustedes van a subir al colectivo en marcha. ¿Sí? Cuando van a subir al colectivo, hay lo que se llama arranques puestas en paralelo en negro. ¿Qué sucede? Camesa le dice a la central de nivel 4 que a las 5:02 tiene que entrar en paralelo con la máquina que tienen ellos con tanta cantidad de energía. Bueno, son las 5:01 y no pasa nada. Supónganse, ¿no? No podemos hacer que la máquina entre, porque esto, cuando las inercias son grandes, o bueno, el proceso, digamos, no lo logramos. Entonces aparece un delta U chiquito, pero la lámpara no está totalmente apagada, está un poquito encendida. Ese poquito puede ser 500 volts, no sé, depende de la tensión que estemos trabajando. Entonces, pero ya son las 5:02, le damos, ¿no? Entonces se cierran el interruptor. Ese cierre del interruptor en esas condiciones es equivalente a lo siguiente. Ustedes va el micro moviéndose, ¿sí? Y ustedes corriendo para alcanzar, ¿sí? Estiran la mano y se agarran del pasamano. ¿Qué pasa? Lo tiran. Aparece una fuerza mecánica que los empuja para subirlos a la red. Eso mismo pasaría acá. Ese esfuerzo lo absorbe todo lo que es la base del generador, donde está cimentado el generador. En el edificio entero se siente el esfuerzo que hizo el sistema para decir, vení, que se tiene que subir en paralelo. Eso se llama arranque negro. ¿Y en las llaves? Y en las llaves aparece un arco eléctrico. En el interruptor de puesta en paralelo aparece un lindo arco eléctrico que por la cámara apagachispa, bueno, pueden salvarse los contactos. ¿Está bien? Pero eso es lo que produce un arranque negro. ¿Cuál sería, digamos, la maniobra que haría el operador? Y el operador es lo que harían ustedes. Van en el micro y ¿qué hacen? Corren un poquito más rápido. ¿Está bien? Claro, gira y lo ¿Para qué? Para que cuando se paren queden enfrente de la puerta. ¡Pic! Saltan, no pasa nada. ¿Está? ¿Alguna vez hicieron una subida de ese tipo? Oh, ¿cuántas, no? Esa subida es la clave, la más ganadora. La otra, la que tiraste y esa es peligrosa, ¿cierto? Bueno, el operador lo que hace es eso, acelerarla un poquito más a la máquina, que quede avanzada, se dice. Un poquito avanzada, y entonces evitan el arranque negro. Si el arranque negro es muy grande, puede destruirse la base. Ustedes lo pueden ver acá en el laboratorio, el arranque negro, lo van a ver porque el amperímetro hace esto. Cuando lo hagan la prueba, cuando cierre el interruptor uno de los profesores, ustedes van a ver que si es un arranque bueno, el amperímetro prácticamente ni se va a mover. Pero si es un arranque un poquito ahí que porque a veces cuesta entrar en la condición. Entonces cuando entró, pueden ver un poquito la corriente que tomó. Si viene muy avanzado pasa lo mismo también. Claro, es lo mismo. No tiene que estar muy avanzado. ¿Y para la red? No, a la red no le hace nada, porque la red es de potencia infinita. Lo absorbe mejor, digamos. La red ni se entera, porque nosotros entramos en vacío. Hemos entrado en vacío, no estamos generando. Una vez que
empezamos, ahí entramos así, ¿ves? Así entramos nosotros. Cuando nosotros le empezamos a dar combustible, en el caso de la turbina, si fuera una turbina hidráulica, abrimos la válvula mariposa para que entre el caudal. Entonces allí, ¿qué pasa? Empieza a producir par la turbina y el generador empieza a generar corriente. Entonces esa corriente, por ejemplo, está acá. Ahora, 90 grados con respecto a esa corriente, tenemos la caída de tensión por reactancia síncrona. Y eso me dará la FEM E0 en esta posición. Ahí es donde aparece el ángulo delta entre la tensión y la FEM. Y el ángulo delta era el ángulo que nos medía la carga, la potencia electromagnética. Recién lo acabamos de ver. Entonces, acá el delta vale 0. El seno de 0, ¿cuánto vale? 0. ¿Qué potencia estoy entregando? Nada, 0. En cambio acá, el delta ya no vale 0. Y entonces yo sí entrego potencia. Y eso lo ven en la corriente. ¿Está claro? Ahí es cuando yo le entrego combustible a la red. Ahora, yo puedo variar la excitación. Una vez que yo ingresé a la red y estoy entregando corriente, estoy entregando potencia, ahora puedo hacer lo siguiente. Si yo lo trabajo sobreexcitado significa que la FEM es más grande que la tensión. O sea que a la tensión U le tengo que sumar la caída de tensión por reactancia síncrona. Si está sobreexcitado, ¿qué tipo de carga era? No, si lo tengo que yo sobreexcitar a inductiva. Yo he tenido que sobreexcitar para que compensar las caídas de tensión por reacción del inducible. Y en cambio, si es subexcitado, la corriente es adelantada con respecto a la tensión. Es el caso de la carga capacitiva. La tensión tiende a subir por el efecto de la reacción del inducido magnetizante. ¿Sí? Entonces tengo que subexcitar para que mantenga la tensión constante. ¿Entendido? Eso también puede formar parte del servicio que presta la central. La central puede vender reactivo. ¿Está bien? ¿Para qué? Para compensar el factor de potencia. ¿Sí? No solamente puede vender potencia activa, sino también puede vender reactivo para hacer compensación del factor de potencia. ¿Está? Eso depende de la central. Hay centrales que sí lo pueden hacer y otras que no. Y el cuarto caso es cuando variamos las dos cosas. Ahí, por ejemplo, entregamos corriente con un cierto ángulo phi, 90 grados con respecto a esa corriente, tenemos el vector caída de tensión por reactancia síncrona, que también, fíjense, para otro valor de corriente lo tendríamos acá. Entonces acá lo que se ha modificado es el combustible y la excitación. Bien. Vamos a ver este diagrama. Lamento que haya tan poca gente, porque este diagrama es complejo, pero bueno, ¿qué va a ser? No. Ustedes están. Bueno, acá en este diagrama tenemos la tensión y la corriente. La tensión adelantada con respecto a la corriente, un cierto ángulo phi. ¿Está bien? A partir del vector tensión y 90 grados con respecto a la corriente, dibujamos el vector caída de tensión por reactancia sincrónica, el JXS por I. La suma nos va a dar la FEM E0. ¿Sí? ¿Qué sucede? La potencia nosotros vimos era M, número de fases, por U, por I y por el coseno de phi. Si yo multiplico y divido por XS, me quedaba este factor que era una constante. ¿Sí? Y después me quedaba este otro término. Ese término, si ustedes se fijan, si yo trazo una recta, ¿sí?, por la punta de 0 que sea perpendicular a la tensión,
¿qué me define? Entre esta recta perpendicular a la tensión y este lado que es perpendicular a la corriente, me determinan que aquí existe el mismo ángulo phi por dos rectas perpendiculares. Eso me da el segmento BC, que va a ser igual a la proyección, si yo digo coseno de phi, que es el cateto adyacente, BC, sobre la hipotenusa XS por I. Entonces BC, ¿a qué es igual? Es igual a XS por I por el coseno de phi. O sea, el término que me estaba faltando. ¿Está bien? Por eso, BC es la proyección, ¿sí? La proyección de este vector es XS por I, y que me sirve multiplicado por esta constante para determinar la potencia. Por eso se llama recta de potencia. ¿Qué sucede? Supongamos ahora que la corriente tome el valor I1, que estará por acá. Ah, I1 acá. A ver si es este. Sí, I1 acá. Ahora, ¿cómo está? Adelantado, ¿verdad? Un ángulo φ1. La perpendicular a esta corriente es este segmento, XS por I1, que sale a partir de la tensión U. ¿Qué sucede? Para que la potencia permanezca constante, la punta de XS I1 debe estar sobre una recta cuya pie de perpendicular pasa por el punto B. ¿Para qué? Y para que la proyección de este vector siga dando BC. ¿Se dan cuenta? Y entonces, ¿qué surgió? Y surgió que la E'0 es más chica que la E0, lo cual es correcto. ¿Por qué? Porque la I1, nos estamos dando cuenta, está adelantada con respecto a la tensión. Es decir, hay una carga capacitiva y hay un efecto de reacción del inducido magnetizante que hace que la tensión aumente. Si yo quiero mantener la tensión constante, debo disminuir la excitación y por lo tanto debe disminuir E'0 si quiero mantener la potencia constante. ¿Entendieron? Bien. Entonces ahora vamos a analizar la otra parte de este diagrama. La potencia es M U por I por coseno de phi. M por la tensión es una constante también, porque la tensión es constante y el M es una constante. Entonces el I coseno de phi, para que la potencia sea constante, debe ser constante. ¿Cómo hacemos para que I coseno de phi sea constante? Bueno, la corriente I por el coseno de phi me da el segmento OA. I coseno de phi es igual a OA. Entonces, ¿quiénes van a ser los vectores corriente que tengan la misma proyección OA? Los vectores cuya punta estén sobre esta recta. Una recta perpendicular a la tensión que pase por el punto A. Esa será la recta de corriente. Entonces, cualquier vector corriente cuya punta dé sobre esa recta cumple con la condición de potencia constante. ¿Por qué? Porque la proyección va a ser siempre OA. ¿Aclaro? Por eso esta se llama recta de corriente y esta se llama recta de potencia. Fíjense el detalle. Acá la corriente está atrasada con respecto a la tensión y dijimos que la máquina tiene que sobreexcitarse para compensar los efectos de la reacción del inducido. Acá la corriente está adelantada respecto de la tensión, un cierto ángulo φ1, por lo tanto se trata de una caída, por una reacción del inducido de tipo capacitiva, lo cual produce un efecto magnetizante y entonces yo tengo que subexcitar la máquina para mantener la tensión constante. ¿Está entendido? Acá cortamos. Porque ya están